Hola a todos, bienvenidos a una nueva entrega de Crónicas de Wilson. Hoy día vamos a tener un programa un poco más electoral o preelectoral, donde vamos a analizar la primaria oficialista con los profesores Galás y Zafirio. ¿Cómo está, profesor Zafirio? Muy bien, pues don Vicente, muy buenas tardes, noches, lo mismo que a don Eduardo, que lo eché de menos ayer porque terminó su curso en el Magíster una semana antes que yo. ¿Cómo está el profesor Galás? Muy bien también, Vicente. Un gran abrazo para cada uno y para todos quienes nos ven y escuchan. Buenísimo. Oye, yo antes de entrar al tema eh, bueno, un análisis preelectoral de la primaria de la coalición de gobierno y después, como siempre, la frase boa y la recomendación del libro. Quería hacer una pequeña acotación porque yo hice un video corto hace un par de días donde hablé sobre Evelyn Matei, o sea, más que de Evelyn Matei, en el fondo es como de la relación que tiene la centro derecha con el miedo, cómo lo transmiten, el miedo se apodera de ello. Escuché algunos rumores que yo creo que son solamente rumores, digamos, de una posible bajada de Matei o qué sé yo, que son cagüines de pasillo muy poco fundamentados y que yo creo que no va a pasar. No obstante, el hecho de que ese tipo de cagüines o rumores provengan de gente que en teoría es de Chile Vamos, eh, me parece completamente indecente por parte de ese grupo, ¿ah? Y sobre todo pensando en Evelyn Matei, que fue, si bien no es mi candidata, pero tengo que reconocer que fue la que puso la cara por la derecha en esa fatídica elección que tuvieron la vez que salió Bachelet elegida por segunda vez, donde recordemos que bajaron a Goldborn, después Longueira le ganó a Alamán, se bajó Longueira, después tuvo una rosca con Alamán, y después de todo ese show público que hicieron, Matei fue a poner la cara en una derrota bien estrepitosa, que no quedaba de otra, y bueno, en la elección pasada también la bajaron por Lavín, entonces Matei la ha pasado bastante mal con este grupo humano, digamos, y, y hoy día ella viene liderando por sus cualidades propias, no por las del sector, las encuestas hace mucho tiempo, y ha tenido la buena voluntad de involucrar a este sector que funciona más como salvavidas de plomo que como otra cosa. Así que esto de que quieran bajar a la Matei me suena como raro, como si la Matei fuera un poco de ellos y no al revés. Así que bueno, habiendo hecho ese leve comentario, le paso la palabra al profesor Zafirio para que nos cuente, pues, qué opina de estas elecciones que vienen, estas primarias solamente oficialistas, en la oposición no hubo primaria, que nos pudiera hacer un análisis de la calidad de los candidatos, cómo los ve, qué expectativas electorales pueda tener, digamos, en la cabeza, y sobre todo, que yo creo que también es muy importante, un escenario post primarias, porque han estado un poquito más eléctricas las primarias de lo que uno hubiese sospechado al inicio, y, y se han sacado ahí sus peleas, sus roscas, así que no sabemos si es parte digamos, de la elección nomás, y después de eso todos volvemos a ser amigos o no. Así que, profesor Zafirio, usted parte con el análisis, el micrófono es todo suyo. Bueno, yo la verdad que no tengo un juicio sobre lo que puede pasar en la primaria de la izquierda, digamos. Y eso ya eh, muestra inmediatamente que lo que se ha visto esta última semana de alguna manera rompió lo que podría haber sido una visión común de parte de mucha gente, eh, que era que al dividirse a prueba de dignidad en dos candidaturas o en tres, digamos, aunque la situación de Mulete es un poco más jabonosa, ¿eh? Eh, las probabilidades de Carolina Toá eh, la ponían como una primera opción para ganar esa primaria. Probablemente esto era lo que sentía no solo la propia Carolina, sino que también el conjunto del llamado socialismo democrático, porque
no me parece razonable pensar que todo el tironeo con el Partido Socialista, que incluso durante algunas semanas tuvo de candidata propia a Paulina Bodanovich, fueran explicables si es que hace 2 meses atrás o 2 meses y medio atrás en ese mundo se sintiera que había un riesgo para la candidatura de la Carolina, porque en ese caso no solo no se habría puesto una candidatura propia del Partido Socialista, pienso yo, sino que incluso probablemente habrían sido más cuidadosos en el grado de tensión que introdujeron entre el PPD y el Partido Socialista. Ahora, si siempre pensaron que esto podía ser una cosa disputada, ya simplemente lo que pasó con la candidatura abortada de Paulina Bodanovich y toda esta semana de dime y direte entre los socialistas y los PPD hacen un cuadro ya definitivamente incomprensible. Hoy día lo que se lee, lo que se escucha, es que Carolina Toá estaría en una elección muy disputada, y no contra Winter, sino que contra Jara, que siempre se supo que era una buena candidata. Tan buena candidata es que está ahí pese a que obviamente la mayoría de su partido no está satisfecha con el perfil de ella. Al margen de que hay una disputa generacional bastante evidente y pública, es evidente que hay algunos dirigentes comunistas, la alcaldesa de Los Espejos, por ejemplo, el ministro de Justicia, Gajardo, y en alguna medida también la propia Jara, a pesar de que ha sido menos explícita, que tiene ciertas discrepancias con lo que es la línea más virulentamente leninista del PC, ¿eh? Que son sus posturas de defensa de Venezuela, también de Corea del Norte, si lo apretaran, y sobre todo de Cuba, donde el grado de obsecuencia con esa dictadura es completa. Entonces, es evidente que el PC oficial la lleva de candidata porque sintió que, no sé si sintieron que podían ganar la primaria, pero sí sintieron que era la carta más competitiva para sacar un resultado importante al interior de esa primaria. Ella ha sido ministra, además, en un área donde el gobierno de Boris puede mostrar relativos éxitos. ¿Por qué digo relativos éxitos? Porque la reforma previsional yo prefiero esperar a ver qué ocurre, antes de emitir un juicio de si esto realmente va a significar un beneficio para los pensionados, más allá de que obviamente es una inyección a la vena para el mercado de capitales chileno. Pero bueno, estamos hablando de una reforma previsional, no de cómo aumentamos el ahorro, que es una derivada diferente y que no debiera ser la primordial del punto de vista de lo que es un régimen previsional. Régimen previsional del cual ya cuesta hablar porque después de los retiros exitosos y frustrados, es difícil saber si tenemos un régimen previsional en Chile, digamos, o más bien es un sistema de ahorro privado donde cada quien considera que puede hacer cualquier cosa con esas platas, digamos, y cuando no lo autorizan a los retiros se indignan contra la clase política al margen, transversalmente, al margen de cómo voten. Después está el tema de las 40 horas, que fue una reforma, a mi juicio, completamente desequilibrada y populachera, no porque no se pudiera avanzar a las 40 horas, sino que porque cuando un país tiene 20 años de problema con la productividad, lo serio habría sido vincular esa reforma de reducción a la jornada de 40 horas, más allá de la gradualidad, a ciertos parámetros de mejora de la productividad. Y eso no se hizo. Entonces es una reforma gradual que se está implementando en 4 o 5 años,
se va a llegar a esa cifra, y además de ser gradual, no se vinculó al problema estructural que tenemos de productividad y sin cuya solución no hay mucha posibilidad de mover la frontera del crecimiento potencial del país. Esa es la verdad, aunque no sea popular decirlo y por eso se callan y se ocultan. Contra los informes expresos de la Comisión Nacional de Productividad, que ha sido dirigida por gente de la democracia cristiana y que ha sido dirigida por gente de la derecha liberal, digamos, con composición múltiple, además, y que han hecho un trabajo estupendo. De hecho, yo les pasaría el Ministerio de Economía a ese equipo, digamos, si de mí estuviera la decisión. Y además hay un problema de empleo muy complicado y de informalidad muy complicado, para lo cual obviamente esta reforma no viene en su ayuda, sino que más bien lo complica. Con esto no estoy diciendo que sea malo avanzar hacia 40 horas, pero en un país con una política de otro nivel, esto habría estado vinculado a aumento de productividad, a políticas para promover la formalidad, y a políticas que trataran de verse afectadas lo menos posible desde el punto de vista del impacto que esto tiene en el empleo, de las pymes sobre todo, que son las más golpeadas por este tipo de reformas. Se beneficia a los trabajadores, pero esto tiene un costo para las pymes. Bueno, entonces ahí pero hay algo para mostrar y que desde el punto de vista demagógico se puede mostrar obviando todos estos problemas que yo he señalado, que son más bien abstractos y que no le va a importar mucho a la mayoría de la gente porque creen que no les afecta, torpemente creen eso, pero la gradualidad es más difícil de ocultar, digamos. Entonces, no es una cosa de impacto neto en la efectividad. Y en tercer lugar está el alza al salario mínimo, donde sí hay un aumento sustancial en términos reales, pero que obviamente no es el nominal, porque entre medio se les desancló la inflación, producto de políticas irresponsables que ellos mismos promovieron junto con otros, y por lo tanto una parte importante de esa alza al mínimo simplemente es recuperación de poder adquisitivo por una inflación que lleva 3 años desanclada, de la meta del 3%. Claro, no estamos en el 15% anualizado que tuvimos en algún momento en el mes de agosto, hace un par de años atrás, pero estamos por arriba de la meta del 3%. Y eso significa 3-4 puntos menos en términos de alza real. Igual probablemente van a mostrar de aquí al término del gobierno un salario mínimo que en términos de aumento real en los 4 años va a estar un 15, 17, 18% por sobre su base, lo cual no es malo. Es más bien bueno. Ahora, eso también tiene un impacto en empleo y en informalidad, pero bueno, comparado con otros ministerios, entre ellos el que ejerció la Carola, que fue Interior, obviamente que la ministra Jara aparece como una ministra exitosa, porque este es un gobierno de resultados famélicos, en prácticamente todas las áreas. Y además tiene ciertos méritos que parece que se aprecian mucho en Chile y en otros lados. Las habilidades blandas, como le llaman ahora con gran ciutiquería, la simpatía, como si aquí estuviéramos eligiendo al mejor compañero y no un candidato a presidente, la chispa, en desmedro de lo que Carolina Toá evidentemente tiene, que experiencia, conocimiento, seriedad. La Carolina no es una porra, no era una repitente de ramos, digamos, como la mayoría de los tipos que hoy día aparecen en la primera línea política. Yo la información que tengo que Jara no fue para nada una alumna brillante, entre paréntesis, para decir las cosas como son. Pero resulta que en esta política, ser como la Carolina Toá es más bien un déficit que un beneficio. Yo no lo entiendo, pero bueno, yo vi a Frei perder la elección del 2010 porque mucha gente decía que era fome.
como si estuviéramos eligiendo al humorista para el Festival de Viña, digamos. Bueno, y todos sabemos lo que pasó el 2010 en adelante en este país, pues, digamos, por no elegir al FOME. A pesar de que el gobierno de Piñera 1 no fue ningún desastre, hay que decirlo, digamos, no se produjo nada dramático en ese primer gobierno. Pero el MEO sacó 20 puntos, que eso fue ya como la luz, no amarilla, sino que roja, de que algo no estaba funcionando, digamos, con el electorado cretino cívicamente chileno. Esa fue la primera señal de que podíamos esperar un mar proceloso del electorado. El caso de Winter, bueno, está en su juego, en su estilo. Una vez más lo tengo ya elegido para la frase boba de esta semana. Cuestión que es relativamente habitual. No hay semestre en que el caballero no suba al podio, digamos, a recibir una medalla de oro de 23 quilates. O de 21, no soy experto en minería, más bien mis orígenes son de realidades agrarias. Y Mulet ha hecho una campaña del que va a perder, que yo, como ciudadano católico, lo aplaudo porque es el único que está en contra del aborto libre, porque aquí ya se sacaron toda la careta, para aprobar la ley de aborto de las indicaciones. Todos decían, no, son casos dramáticos y aquí nos chantamos como el alcohólico. Aquí me chanto. Con esta, es Coca-Cola sola en todo caso. Aquí me chanto. Y bueno, y ahora resulta que prácticamente no hay político chileno que no esté, digamos, por un aborto, una ley de plazo. Y tenemos que darle las gracias que se hayan moderado, porque en la convención del 2022 ya ni siquiera estaba claro cuál era el límite para el aborto. O sea, desde ese punto de vista se han moderado. ¿Qué va a pasar? Yo la verdad es que no creo en estas encuestas, ustedes lo saben. CADEM para mí es un chiste brutal. Creo que gran parte de lo que hacen esta última semana es justamente para ayudarle a la Evelyn y para ayudarle a la Carola, digamos, para provocar el miedo al fascismo, en el caso de Kass, y al comunismo, en el caso de Jara. O sea, ese es mi nivel de desconfianza en CADEM. Pero tengo la impresión de que a la Evelyn yo la veo arriba todavía de Kass, pero sí perdiendo apoyo sustantivamente el semestre. La veo 4 o 5 puntos arriba, puedo estar equivocado. Y en el caso de la Carola, las encuestas son muy complicadas para ella porque no hay prácticamente ninguna encuesta que la dé ganando por más de un punto. Algunas la dan perdiendo por un punto. Bueno, y CADEM ya la hace que la Jara la doble, pero olvidémonos de Ising, quizás en qué está este gallo a esta altura, después del empate técnico que le dio a la votación del plebiscito del 2022, podemos esperar cualquier cosa de este caballero. El problema es que, aun cuando ella estuviera ganando estrechamente, la Carola, me refiero a la Carola Toa, en esta encuesta, dado que la votación de primaria es voluntaria y ella tiene un voto mucho más blando que el de la Jara y que el de Winter, ese resultado es muy malo para ella. O sea, porque si uno tira la curva de lo que podría pasar al achicarse el electorado, yo más bien tiendo a pensar que en los pequeños números Toa tiende a ser desfavorecida y beneficiado los contrincantes. Entonces, creo que ahí hay una cosa muy abierta, nadie sabe qué puede pasar. De hecho, si ese día llueve, yo creo que hasta ahí no me llegó la Carola, ¿no? Porque el tipo de votante de la Carola no lo veo disponible a ponerse impermeable, paraguas y sombrero para ir a votar, más allá del miedo que Ising y CADEM le puedan meter con esta comunista media sui generis como esta señora Jara, buena para el baile, digamos, y simpaticona. Lo importante son las consecuencias de esto.
¿ah? Y eso era como lo segundo que tú querías que nosotros dijéramos. Yo me atrevo a decir una cosa, gane el que gane, no van a estar todos detrás. O sea, si la Carola va a llegar a ganar, cuestión que obviamente evitaría el desastre de que ya el socialismo democrático terminó trabajando no solo para el Frente Amplio, sino que para un PC ortodoxo en pleno siglo XXI, lo cual ya es simplemente para nombrar los faraones de los imbéciles. ¿Ah? Va a haber un sector muy importante de la izquierda que no va a estar con ellos, de la izquierda de Apruebo Dignidad, más allá de las cúpulas dirigenciales que se van a jugar con todo porque quieren defender el poder, las pegas, los cargos y los beneficios que supone estar en el gobierno, y que ellos han sido acariciados por todos esos beneficios, apasionadamente además durante estos 4 años. O sea, cuando uno ve los sueldos es una cosa espeluznante, digamos, a propósito de las licencias médicas hemos visto unas cosas que son realmente bochornosas, digamos, el doble de la dieta de los diputados, que han sido crucificados, digamos, como una especie de abusadores hiper bien pagados, pero ya a esta altura están en la mitad, digamos, de lo que se ganan algunos otros personajes en el Estado, para demostrar hasta dónde hemos llegado. Y si gana entonces vamos a tener a Mondaca, vamos a tener algo de ese mundo, y la base de esta gente, digamos los Toledo, etcétera, sobre todo los que no son funcionarios públicos o municipales, van a sentir el llamado a la selva para no votar contra esta neoliberal, digamos, que es la TOAP, en sus caricaturas, entreguistas, digamos, que pactaron con Pinochet, digamos, con el Mamo Contreras, al cual le construyeron un hotel 5 estrellas para meterlo preso, en la lógica, digamos, cerril de esta izquierda. Y si gana la Jara, y creo que algo parecido ocurriría con Winter, sobre todo por las tonteras que ha hecho Winter una vez más estos últimos 15 días, va a haber mucha gente del socialismo democrático que los va a dejar caer, digamos, más allá de la cosa formal. O sea, todos vimos a los senadores socialistas callados para el plebiscito del 2022. No había ningún entusiasta, nadie tampoco decía voy a votar en contra, pero todos sabemos que no hicieron nada porque ese plebiscito terminara en el apruebo, y además habría sido pedirle la santidad porque se los querían pitear en el diseño. Entonces, bueno, sí, estamos en política, pues, y no en el séptimo cielo con cuerpos celestes. Entonces eso mismo va a pasar. Y para el votante la situación es súper complicada. La inmensa mayoría de los tipos que no estén disponibles a votar por la candidata del PC o por este Winter 3.0 en estupidez, digamos, probablemente se va a ir a la abstención o al nulo, y un porcentaje incluso va a votar Matei, digamos, ¿no? Sobre todo si ven a la Matei amenazada por Castro. O sea, ahí el discurso obvio de Chile Vamos va a ser salvemos a la Evelyn, ¿no? de este peligroso personaje que es Castro, digamos, ¿no? Entonces vamos a ver todas esas cuestiones bastante evidentes. Ahora, el problema de fondo de esto, estimado Vicente y Eduardo, es que este menjunje, que es esta primaria izquierda, ya no puede ocultar la disparidad de proyectos que existen. Porque en prácticamente todas las materias importantes, o en casi todas, las posturas de Carolina Toá, incluso yo diría el propio Jaime Muleta, que ha vuelto a tomar como las posturas más clásicas que defendió dentro de la EC, y los otros dos, Winter explayándose, digamos, para marcar las diferencias, la señora Jara mucho más prudente, pero está el partido detrás, pues está Carmona y está Jadwe, que además estaba que cortaba la huicha por integrarse al comando presidencial de la señora Jara.
piensan de manera distinta. O sea, tú no le vayas a vender ni a la Carola ni a Jaime Mulet el decrecimiento. Tú no le vayas a vender ni a la Carola ni a Jaime Mulet el Gualmapu, ¿no? No le vaya a vender a ninguno de los dos de que aquí no hay un problema con la migración ilegal. O sea, no le vaya a vender eso, más allá de que hayan sido unos tontos útiles que se pusieron detrás de la locura el año 2022, torpemente, porque yo creo que si hubiesen dejado correr solo los apruebo dignidad detrás de ese texto demencial, habrían perdido por 30 puntos y los habrían tenido que llamar igual al gobierno, porque no tienen gente nomás. Si no es por generosidad que le entregaron los cargos que le entregaron a Marcela, a la Carolina, a von Claveren, al propio Monte, a Elizalde, etcétera, etcétera, etcétera. Es porque no tenían con quién llenar los cuadros nomás. O sea, hay un problema de elenco en toda la política chilena, pero en el caso de estos movimientos más radicales de derecha e izquierda, la cosa es famélica nomás. O sea, si no tienen a nadie, porque aquí no bastan los 10 amigos del séquito para manejar la conducción de un gobierno. Pero claro, en ese caso, ellos habrían dado un giro significativo, no sumándose a ese disparate, además, demencial, y los habrían llamado al gobierno, pero habrían tenido poder de rectificación verdadero y no solamente unos cargos bien pagados, que fue en lo que han terminado. O sea, yo no quiero hacer escarnio, pero la Carola es dramático lo mal que lo está pasando por haber sido ministra de Interior de este gobierno. Pero Carlos Montes ha hecho el loco, faltó que le robaran los calcetines de debajo del escritorio en el Ministerio de Vivienda a unos militantes de Revolución Democrática, ¿no? Van Cleveland es una cosa patética. Yo que le leí cosas cuando estaba en el primer año de Derecho y lo veo ahora en medio de los disparates y de los humores y de los caprichos del presidente en materia de política exterior y me da pena. Y entonces así suma y sigue. Se nota mucho que son segundones, que están ahí, digamos, porque bueno, no queda otra, no hay banca. Pero no han tenido poder para hacer rectificaciones significativas. Les dieron los cargos, pero no les dieron la decisión final. Porque esa coalición, como dijo alguien, ni siquiera tiene nombre. Entonces, ¿qué coalición es esta? Una pegatina unida por puras cuestiones negativas y por la concupiscencia del poder, del dinero y de los cargos, lamentablemente. Entonces, lo que viene para adelante es, si además hay una derrota presidencial, dado que lo único que los junta es este tipo de cosas, es una separación bastante definitiva, pienso yo. Porque si gana la derecha, y ojo, cualquiera que sea la derecha, que gane, sea Kass, sea Kaiser o sea la Evelyn Matei, este temor que verbalizó Oscar Landarrech, una vez más súper honesto y súper bien. Oscar ha estado fantástico los últimos 6-7 años medio del extravío. Y lo digo más allá de la simpatía personal y el aprecio y el respeto intelectual que le tengo. Es la duda que tenemos mucho, pero yo más bien tengo pocas dudas. O sea, el PC y el Frente Amplio le van a tratar de tirar a los 2 meses toda la turba a la calle, digamos, que sea posible al gobierno de derecha que sea. Y yo no veo a un partido socialista dirigido por la Paulina Bodanovich, sobre todo, dispuesta a prestarle la ropa que le prestaron al octubrismo, digamos, en la vuelta pasada. Y tampoco a lo que quede el PPD ni a lo que quede el AEC. Pero estos otros van a estar en la dura. Entonces ese va a ser otro factor de confrontación. El estilo de oposición a un eventual gobierno de derecha en un momento tan redelicado como el que estamos viviendo a nivel mundial. Pues entonces este es un menjunje que claramente ya ha quedado claro, esta primaria izquierda, que está mezclando el aceite con el vinagre, porque la cosa no da para más por algo obvio en democracia seria, de que las diferencias programáticas hacen imposible un gobierno conjunto consistente. O sea, esto en Alemania no habría sido posible.
Los demócratas cristianos con los socialdemócratas gobiernan en Alemania, pero negocian unos contratos a veces de hasta 500 páginas, donde no queda nada suelto. Yo creo que acá no es posible llegar a acuerdo en 4 planas, ¿no? Entre estos 4 candidatos. Pero bueno, es la expresión de un deterioro brutal de la calidad de la política chilena, lo que estamos viendo. Ahora, yo no tengo empacho en decir que lo mejor, me parece a mí, es que la segunda vuelta fuera entre la Evelyn y la Carolina Toá, ¿no? Ahora, yo no me voy a mover de mi escritorio, ni para salvar a la Evelyn, ni para salvar a la Carolina Toá, digamos. Y por una razón súper obvia, pues, o sea, a mí me separa un mar Mediterráneo de aquellos que estuvieron con el CIA Pinochet el 88, como fue la Evelyn Matei. Y otro mar Mediterráneo con aquellos que estuvieron por el apruebo el 2022. No tengo nada que hacer nomás, ¿no? En esa elección. Y si no hay alternativa razonable por el centro, como parece que no va a haber, iré a votar y anularé, pues, como vengo haciéndolo hace ya tanto rato. Muchas gracias, profesor Sofilio. Quizás termine votando por Harold Mayne Nichols, si es que se apodera él. O Parisi, que dice que es del centro, ¿no? No soy ni de derecha ni de izquierda, soy de extrema derecha. Claro. Exacto. Ay. Sí, yo pienso muy parecido a ti, Eduardo. Creo que efectivamente no se ve una coalición que se mantenga, digamos, después de esta elección, y tampoco en la oposición, ¿eh? No había hecho no había pensado en ese escenario, pero tienes bastante razón en que muy probablemente, si es que sale un gobierno de derecha, las oposiciones van a ser bien distintas. Yo creo que ahí quizás aprendió la lección la llamada izquierda democrática. Ahora, si la Carola gana o Jara gana, la presidencia me refiero, suponiendo que eso que se ve muy cuesta arriba pasara, ahí van a seguir unidos. Y entre otras cosas van a seguir unidos porque no tienen gente separado para manejar el gobierno. Sí, eso es cierto. Sí, efectivamente. No les queda de otro. Profesor Galás, ¿qué nos puede decir de esta elección primaria? ¿Va a votar en esta elección, profesor Galás? Lo estoy decidiendo. Lo primero que les puedo decir es que los veo congelados, ¿ya? Entonces yo voy a esperar que esto esté funcionando bien, porque no tengo el video de sus caras, así que voy a hablar como si estuviera todo en orden, pero yo no los veo bien. Nosotros tenemos perfecto en movimiento y te escuchamos bien, así que no hay problema. Ya, excelente. Entonces voy a hacer mis acotaciones. Ya, oye, perdón, Eduardo, si es que se te llega a caer la señal, algo, digamos, o se te escucha cortado, te freno nomás. Pero se te escucha, sí, por supuesto. ¿Ya? Perfecto. Sí, yo creo que es un problema de mi celular. Bueno, te quería hacer una acotación, de hecho, inicial a lo que dijiste sobre la Evelyn Matei al comienzo. Fíjate que tú dijiste que la Evelyn Matei lo ha pasado bastante mal y usaste todos estos episodios de su vida pasada para ilustrarlo. Y fíjate que yo creo que esos mismos episodios que tú mencionabas podrían usarse para diagnosticar más bien que a la Evelyn parece que sus partidos no la quieren tanto. Y para mí ese es o sea, cuando sale Feito diciendo que es posible que la bajen, a mí me parece una irresponsabilidad de Feito y como las ganas de ese programa de simplemente de encandilar. Pero curiosamente uno podría decir, bueno, Evelyn Matei no es de la cuerda ni de la Fundación Jaime Guzmán, ni de las personas que ejercen como los liderazgos más subterráneos en Renovación Nacional. Probablemente el único partido que realmente se entusiasma en algún sentido por ella es Evópoli. Y si está ella ahí, está porque marca bien en la encuesta. Entonces, el día en que las encuestas empiezan a sugerir que quizás no marca tan bien o que quizás no es tan buena como pareciera, digamos, yo no quiero hacer ninguna predicción sobre qué va a hacer Chile Vamos, qué va a hacer
la UDI y RN con respecto a su candidatura, pero no me parece extraño ni me parece tan aventurado decir que la lealtad de sus partidos con su candidatura es más bien ligera, digamos, ¿no? Medio superficial. Eso es mi intuición. Pero bueno, vamos con el gobierno y con la primaria que se nos viene. A ver, quiero hacer algunas distinciones como es frecuente. La primera, en el fondo, voy a recoger la pregunta tal cual la tengo, que es que si es que las distintas expresiones políticas del gobierno van a estar unidas de cara a las elecciones después de lo que ocurre en la primaria. Y yo diría, mira, a mí me parece que en términos electorales lo más probable es que estén bastante unidos. O sea, yo creo que el electorado de izquierda en general va a tender a movilizarse gruesamente alineado con el que haya ganado, con algunas excepciones a las que me voy a referir hacia el final, porque creo que una primera cosa que uno tiene que decir es que en Chile hay una identidad política muy marcada en las personas que vibran en la longitud de onda, digamos, de la izquierda política, del progresismo, y que conduce sobre todo a un sentimiento como antiderechista fuerte. Y yo creo que sobre todo si, como sugieren algunas encuestas, quien está al frente puede ser alguien como José Antonio Kast. Ahora pareciera que la candidatura de Johannes Kaiser se desinfló un poco, pero cuando era él el exponente con mayor razón, yo creo que frente a alguien como él, y también frente a alguien como Evelyn Matei, que al fin y al cabo no creo que sea trivial para ese ethos político de izquierda y centroizquierda, ni su biografía como hija de un general de la Junta, ni tampoco su posición histórica, digamos, en los años de la transición de la democracia. Entonces, yo diría que simplemente por aversión, probablemente sí va a haber unidad en las fuerzas electorales de izquierda de cara a la primera vuelta y a la segunda, independientemente de lo que pase. Ahora, eso que ocurre a nivel electoral no se replica a nivel de lo que uno podría llamar proyecto, ¿no? No va a haber un proyecto político común y creo que, bueno, estamos bastante alineados una vez más con Eduardo Zafirio en lo que él expone, y yo me atrevería a decir que ni van a estar unidos, ni están unidos ahora, ni han estado unidos nunca. O sea, no, simplemente hubo un esbozo de unidad de proyecto cuando parecía que el país está experimentando un giro dramático en términos de superación de la constitución de Pinochet y todas estas cosas, y durante, yo diría, más o menos 10, 15 minutos, sí hubo una alianza de algo así como proyecto entre estas identidades que son la del socialismo democrático y la de diría, el Frente Amplio y el Partido Comunista, pero muy tempranamente se hizo obvio que esa unidad tenía límite y tenía techo, ¿no? Y creo que el propio plebiscito del apruebo y el rechazo el 4 de septiembre mostró en parte cómo esas identidades no estaban suficientemente alineadas como para construir un proyecto político de la envergadura que parecía que se estaba intentando construir. Entonces, quisiera hacer ahora el ejercicio de distinguir al menos tres, no voy a decir proyectos, sino que voy a decir identidades políticas en esta primaria, que me parece que son sustancialmente diferentes unas de las otras. Y sin ánimo de insultarlo, voy a saltarme las reflexiones sobre Mulet, porque creo que es una candidatura de mucho menor impacto en términos del el segmento de la población que él aspira a representar o que él aspira a interpretar. Entonces, diría, la candidatura del Partido Comunista, del Frente Amplio y del Socialismo Democrático representan identidades políticas sustancialmente diferentes. Entonces, quisiera empezar con el Partido Comunista porque, bueno, uno porque parece que es el que tiene todas las de ganar la elección, y yo, la información que tengo sobre mis amigos encuestólogos me sugiere que la tendencia es real y que la probabilidad de que gane la Janet Jara es bastante alta, o sea, es muy alta. Por supuesto, las encuestas no siempre capturan todo, y no sabemos si va a llover o no va a llover el día,
pero más allá de eso sí parece probable que el Partido Comunista se lleve esta pelota para su casa de un modo bastante imprevisto, al menos hacia 6 meses. Yo recuerdo haber estado conversando hace no mucho en este mismo programa, que no hay que creerle mucho a las encuestas porque hay personajes tapados que pueden aparecer 3 meses antes de una elección y pueden dar muchas sorpresas, y no puede ninguno de nosotros ahora, en este momento, descartar de antemano que Janet Jara no haya sido ese personaje tapado, sorpresivo, que pueda terminar siendo presidente de la República en algún momento. Yo no creo que ocurra, creo que el sentimiento anticomunista es bastante fuerte, pero cuando decíamos que las encuestas a un año de una elección son insuficientemente informativas y que todavía quedan muchas cosas por determinar, es este tipo de figuras lo que está en juego. O sea, presidente de la República puede terminar siendo Harold Maynénicos, digamos. O sea, estamos en ese país todavía, en ese momento de la historia. Entonces, vamos con la identidad política PC, muy a grandes rasgos, porque creo que es distinta sustancialmente a lo que ocurre en las otras dos barcas. Primero, diría, es un proyecto intrínsecamente internacionalista, o sea, es un proyecto realmente internacional, es un proyecto internacional, es parte el PC chileno de un conglomerado de organizaciones que tienen un proyecto común de escala global. Y esa escala global se hace evidente en el tipo de pensamiento, en el tipo de horizonte que tiene, el tipo de alianzas que están dispuestos a hacer y cuáles no. En este sentido, porque uno podría, creo a mi juicio, equivocar el dardo y creer que el Frente Amplio también es así. Por ejemplo, por la relación entre el Frente Amplio y el Podemos español. Pero el tipo de cosas que dice Boric en materia de política exterior, o que ha hecho Chile en materia de política exterior, la posición frente, por ejemplo, a Venezuela, la posición frente a Cuba, la posición frente a Irán, de la que hemos hablado bastante en este programa en otras ocasiones, más allá de que muestren un Boric más moderado, que yo no creo que el motivo de su posición en esos temas sea la moderación, muestran un Boric desalineado de ese grupo de organizaciones políticas, digamos, ¿no? que gobiernan en esos países. O sea, Boric en cierto sentido da muestras de mucha libertad de espíritu cuando se trata de política global, no porque sea un hombre muy virtuoso, sino porque es un hombre que no forma parte de una orgánica que tenga alcance global. Entonces el horizonte de acción de Boric no deja de ser Chile. Frente Amplio tiene como horizonte de acción Chile, ¿no? Y esa es su pelea, ese es su nicho, ese es su horizonte vital y su horizonte de significado, uno podría decir, ¿no? En el PC no es así. Y el PC es un partido para el cual las relaciones con Irán, digamos, que están ahora, por supuesto, pueden estar puestas bajo amenaza, no por el vínculo con Irán, sino porque Irán en este momento claramente tiene otros cabos que atar, digamos, está en un conflicto bélico cuyo techo es difícil de prever. Bueno, sería materia para otra ocasión, pero quiero decir, al PC esto le importa existencialmente, ¿no? El hecho de que la política exterior iraní esté en una tensión como esta, porque ese es el horizonte en el que el PC opera. Y creo que hay varias pistas que seguir para ver esto. Una es que cuando uno ve las declaraciones, por ejemplo, del Frente Amplio, presidente Boric estoy hablando, sin pasar todavía a nuestro querido diputado Winter, Boric se ha desdicho del 85% de las cosas que dijo, 90 o 95, y se desdice de todas, una tras otra, sin dar muchas explicaciones de por qué cambió de opinión. Una de las grandes críticas yo creo que se le pueden hacer a este gobierno ha sido el de la volubilidad, digamos, con respecto a sus convicciones y a sus afirmaciones, sin dar muchas señas de qué es lo que cambió en el mundo o qué es lo que cambió en su interior para que esas opiniones perdieran validez. Y uno mira al PC y el PC no se desdice de nada. Digamos, el PC sigue alineado con Norcorea, una cosa que es casi a estas alturas poética. Digamos, es una actitud, es una reliquia, digamos, romántica de fidelidad a la propia causa, y uno podría decir fidelidad a sí mismo, en cierto modo, el que el PC no retrocede ni un paso respecto de sus afirmaciones históricas, en el fondo, porque su pelea no está en el horizonte pequeño de la siguiente elección, como si lo está la del Frente Amplio, que en último caso uno sabe que se podría desarmar en cualquier momento y es como fruto
un arreglín, no arreglín en sentido delictual, sino de un arreglo surgido de muchas organizaciones a las que una cierta manifestación, una cierta oleada de manifestaciones lo pusieron juntos, pero no tiene la densidad y la robustez que tiene el PC, que uno puede imaginarse que en 100 años más van a seguir aquí, ¿no? Así que el mundo sigue más o menos como está. Y diría, por último, que el juego del PC y los cálculos del PC siguen estando en el orden de las correlaciones de fuerza. O sea, más allá de todas las cosas que uno puede decir que son porotos de la Janet Jara por su ministerio, y la preocupación obvia, digamos, la obvia preocupación que tiene el PC por los temas laborales y por algunas cuestiones de esa índole, digamos, o sea, yo no niego que las personas que son militantes comunistas o votantes comunistas tengan un cierto espíritu de búsqueda de la igualdad social y esas cosas, pero la lucha del PC no es esa, digamos, la lucha del PC no está en las 40 horas, está en el gran trama de correlaciones de fuerza que permite transformaciones estructurales en el orden social y político del mundo, que no están en juego si es que en Chile se trabajan 40 horas o 44. Digamos. Eso son porotos accidentales que uno le puede anotar al PC, pero no son su leitmotiv, diría, ¿no? Y también un último aspecto que creo que ilustra muy bien la diferencia de proyecto o de identidad, como estoy diciendo, entre el PC y el Frente Amplio, sin pasar todavía a la Carolina Toá y sus problemas, es esta escena en que en Tele 13 Radio, creo que fue, le preguntan a los distintos candidatos, les piden que tomen posición entre dos figuras de referencia, ¿no? Y a Janet Jara le piden que elija entre Boric y Bachelet, y ella no tiene pero ningún problema en elegir a Bachelet de inmediato, y con una sonrisa y con ese desempeño campechano, alegre, sobrio que la ha caracterizado hasta ahora y que yo creo que ha sido muy eficaz en términos de proyección de imagen. No tiene un problema, digamos, en desprenderse de Boric, o sea, porque su negocio no está ahí, no está en este gobierno, no está en sus relaciones con su socio estratégico principal actual. Por supuesto, es muy fácil para ella argumentar el nombre de Bachelet porque puede decir que fue la primera presidenta mujer, en fin, y tiene además probablemente una, digamos, empalma mejor con el tipo de electorado que ella estaría buscando ahora. Pero es interesante que una ministro de este gobierno no tenga ningún problema en elegir durante el gobierno como figura de referencia un presidente de otro partido, de otra, digamos, de que no fue ministra, y en ese sentido tirarle la cadena, como se dice, o lanzar por la ventana la figura de Boric, teniendo al parecer un compromiso también leve con ella, ¿no? Bueno, y esa sería, digamos, una especie de síntesis de por qué me parece que la identidad política PC es única y no tiene una relación de unidad con ninguna de las otras cosas que están ocurriendo en esta primaria. Y diría, bueno, y por contraste, en el Frente Amplio, yo aquí me atrevo a decir una cosa que puede ser un poco fea, pero es el motivo por el cual digo que no hay distintos proyectos. Yo creo que el Frente Amplio no tiene proyecto. Yo diría que es una identidad política sin proyecto, que tuvo un bosquejo de proyecto encarnado en el proceso constitucional, que tampoco es que hayan tenido mucha claridad de qué es lo que querían hacer con la Constitución ni por qué. Yo creo que había pistas, pero no una claridad como prístina, digamos, respecto de para dónde iba esa micro. Pero una vez que eso se desmorona, se revela que el Frente Amplio no tiene mucho debajo. Y con esto no quiero decir que sea puro pragmatismo, ¿eh? Lo que quiero decir más bien es que el Frente Amplio es el correlato organizacional de un movimiento con un componente generacional muy claro, que se unía por objetivos de corto plazo, coyunturales, y que no tenía muy claro qué es lo que venía después, digamos, ¿no? Entonces, claro, ocurre que el Frente Amplio es un hijo del movimiento estudiantil del 2011 al 13, de ese fenómeno concreto. Y yo estoy convencido de que las personas que participaron de ese proceso lo hicieron con una profunda convicción de que estaban luchando por un país más justo, más bueno, etc.
pero sin mucha claridad de ideas respecto de qué es lo que significaba eso y cómo había que construirlo. Pero claro, construyeron capital político a partir de la contingencia sin ideas muy claras. Esas ideas nunca terminaron de cuajar, a mi entender. Además, para mi tristeza, pero yo estaba convencido de eso desde el comienzo y lo sigo estando, creo que las dirigencias principales del Frente Amplio son muy cortas en virtudes, entonces nunca iban a hacer el esfuerzo de dedicarse en serio a pensar en profundidad en estas cuestiones y hacer los sacrificios que su necesidad de generar un proyecto les demandaba, digamos así. Para mí, llegar a gobernar un país no es un proyecto, digamos, el proyecto empieza cuando el país ya está bajo el propio gobierno. Y claro, y nos quedamos ahora con una candidatura como la de Winter, que a mi entender, bueno, tiene poca lucidez, algunas intuiciones erráticas, wokismos varios, así sobre, en fin, estas cuestiones de aborto, transexualidad, cosas. Algunas ideas que son francamente desquiciadas, no sé si le estoy comiendo con esto la frase boba al profesor Zafirio, pero como esta idea de la sustitución del cobre y el litio por la vía de generar una industria científica en Chile en 4 años, al parecer, capaz de crear el sustituto del cobre y el litio, producirlo acá, desarrollarlo, en fin, unas cosas muy exóticas, porque, bueno, no queda muy claro, y para mí la guinda de la torta es toda esta narrativa completamente hueca sobre el poder y los privilegios, con una candidatura de un señor que se llama Winter Echeverry, y que hasta el bisabuelo tiene página en Wikipedia, no solamente la mamá por haber sido ministra, sino que, digamos, un destilado de la oligarquía chilena, que, en fin, uno no puede menos que sonrojarse o sonreírse cuando lo ve hablando de los privilegios y de la gente que no le tiene miedo al poder, pues, ¿no? A mí me parece una cosa bien insólita. Entonces, yo diría, si uno compara el PC con toda su organicidad, su robustez y su pragmatismo de largo plazo, su carácter estratégico en cada paso que dan, con lo que es el Frente Amplio, me parece que son dos identidades políticas completamente diferenciables. Ahora bien, ambas están geopolíticamente en el mismo lugar, y eso sí hace que empalmen 1-1 en términos electorales, yo creo, y yo creo que sí ocurre ahí un trasvasije más o menos perfecto de electores. O sea, quien vote por Winter en una primaria, me parece que claramente va a votar por la Janet Jara si es que ella ganara, y viceversa, supongo que ocurriría de manera muy semejante. Y luego viene el convidado de piedra, digamos, en la primaria, que es el socialismo democrático, con su abanderada, la Carolina Toá, que encarna lo que yo llamaría el ex proyecto de la ex concertación, porque lo que fue el proyecto de la concertación, que eso sí fue claramente un proyecto con ideas fundacionales, con equipo técnico, con timings muy claros, digamos, y con, en fin, o sea, con una capacidad de darle conducción al país frente a desafíos muy, muy complicados, y llevarlo al desarrollo de un modo sostenido, digamos, al menos hasta la elección, hasta la presidencia de Ricardo Lagos. Pero claro, la exconcertación se desarmó eventualmente, no tuvo la capacidad de ajustarse a ciertos cambios, digamos, en la sociedad. Y la Carolina Toá se presenta como la continuadora de esa tradición política, pero sin que sea tan claro si realmente está o no está en esa continuidad. Y claro, es como la que estaría en mejor posición de decir, mira, yo interpreto esta sensibilidad, no sabemos si esa sensibilidad tiene realmente votantes, no sabemos si hay gente que está esperando, digamos, al heredero de Elwin, Frey y Lagos para votar por él, ¿no? Digamos, probablemente existan, pero puede que sean muy pocos. Yo soy uno de ellos, pero no, pero creo que es un ethos al que poca gente está adscrito. Pero claro, vi una editorial en el Mercurio que me pareció bien acertada, que decía de Carolina Toá, el problema no es que no sepamos quién es, y todos sabemos quién es, ¿no? y qué es lo que ha hecho y dónde está. El problema es que no sabemos dónde está ahora. Y en ese sentido, cuando Landerreche viene y quema naves y hace
un esfuerzo de distinción muy clara, y la Paulina Bodanovich lo respalda, como me hizo notar saliendo de una de esas clases que mencionaba Zafirio. Él mismo me hizo notar, oye, la Paulina Bodanovich le prestó ropa a Landerreche, yo no había visto la noticia. Pero claro, la Carolina Toá no es capaz de realmente, bueno, ahí ella no solo no respalda esa quemada de naves de Landerreche, sino que se distancia expresamente, dice que no está de acuerdo con él, que no lo interpreta. Cuando a ella le piden en Tele 13 elegir entre Lagos y Bachelet, dice que no puede elegirse entre uno y el otro, cuando eso sí habría sido una manera clara de distinguirse, porque más allá de la Bachelet, de Bachelet 1, que ya para mí es un gobierno que marca una clara diferencia con los gobiernos previos a la concertación, Bachelet 2, nueva mayoría, es otra cosa, o sea, es un gobierno que incluye al PC, que no tiene nada que ver en términos de gestión, equilibrio fiscal, responsabilidad, como respecto del desarrollo de largo plazo con lo que fue la historia de la concertación. O sea, Bachelet es otra cosa. Y la Carolina Toá ha hecho mucho esfuerzo por afirmar la continuidad entre Lagos y Bachelet. Y uno podría decir, bueno, entre Elwin y Bachelet, supongo, pero probablemente esa continuidad sea muy dudosa, ¿no? Y creo que hay mucha gente, o al menos si es que el electorado de centro-izquierda existe, esa gente no cree esa continuidad, digamos, ¿no? La centroizquierda no está en esa sintonía ahora. Los nostálgicos de Lagos, digamos, no están con Bachelet. Y bueno, y eso me lleva al tema como de análisis de la elección misma, porque Zafiro hablaba de los pequeños números, ¿no? Y de que el riesgo de que los pequeños números perjudiquen mucho a la Carolina Toá, y yo creo que es verdad, y yo me atrevo a decir que un modo de expresarlo sería decir que la Carolina Toá está yendo a una primaria equivocada, porque si es que efectivamente su ethos fuera el de esa centroizquierda tradicional chilena, ella tendría que estar, quizá con Mulet, digamos, pero tendría que estar sentada en una mesa de debate con un Durraga o con Andrés Velasco, digamos, o con algo así, y tendría que estar disputando un electorado que quizás es más pequeño, pero en el centro político, ¿no? Y el problema es que cuando va a meterse a esta pelea en la que está, no tiene nada que ganar, porque las elecciones primarias suelen ser muy de nicho, porque van solo los que sienten que los toca la tecla del proyecto que está eligiendo a su candidato, digamos, ¿no? Y en ese nicho, que puede ser el 30% que cree que este gobierno es fabuloso, ese misterioso 30% de la población que no ha dejado de encontrar que Boric es extraordinario, en ese 30%, la continuidad del proyecto de Lago tiene muy poco que rascar. O sea, tiene que hacer campaña para que voten por ella personas que probablemente están muy desencantadas de la identidad de la izquierda en general, gente que quizás ya no se siente de izquierda, gente que incluso centro-izquierda quizás les incomoda, gente que está pensando en votar por Matei, probablemente gente que vota por Parisi, que vota por Kast, que vota por cualquier cosa. Y claro, y la Carolina Toá está teniendo que hacer un discurso para un electorado que no está en la primaria en la que ella está participando. Entonces, yo creo que ahí está en una situación que puede ser insoluble. Y quiero ser más enfático, no creo que sea un problema de esta primaria. Yo creo que este es un problema de la decisión de la centroizquierda como identidad de subsumirse en el proyecto político de la nueva mayoría, es decir, de la nueva izquierda, quiero decir, o sea, del Frente Amplio PC, y creo que en esa decisión no tienen salida, no hay manera de ganar. O sea, para decirlo de un modo lo más claro posible, mientras el socialismo democrático sea el vagón de cola de las orgánicas del Frente Amplio y del Partido Comunista, su propio proyecto no tiene ninguna viabilidad. O sea, digamos, esto es simplemente un desgaste gradual hacia una lenta disolución hacia la nada, digamos, ¿no? Pero no creo que sea posible para el socialismo democrático, si quiere tener una identidad política como lo que es el socialismo democrático en el mundo, organizarse desde un gobierno liderado por el Frente Amplio y el Partido Comunista, digamos. O sea, desde ese lugar, yo creo que es imposible construir un proyecto político de centro-izquierda, en el fondo porque es imposible que una persona como yo, que se siente de centro-izquierda en su trayectoria vital
y que votó por esa gente durante toda su vida, al menos sensiblemente estuve ahí, yo no puedo votar por ella en estas condiciones, digamos. Y supongo que si yo no puedo votar por ella, hay mucha gente que en una identidad así, digamos, quiero decir, yo no sé cuán frecuente es la gente como yo en este momento, porque las identidades políticas cambian y los países se mueven, pero yo creo que hay mucha gente que en ciertas condiciones podrían querer votar por una candidatura como de la Carolina Toá, si el marco de referencia, digamos, del paisaje en que la Carolina Toá está parada, va desde Andrés Velasco, digamos, hasta ella, teniendo en el centro por ahí a una especie de Claudio Rego, no tengo idea, un Durraga o quien sea que uno quiera poner. Y en ese horizonte, eh, claro, a mí sí se me haría votable una Carolina Toá, más allá de las infinitas diferencias normativas que tengo con ella, sobre todo en temas antropológicos éticos. Pero como también los tengo con Evelyn Matei, eso podría no ser decisivo en una elección. Entonces, ahí yo creo que hay un problema insoluble para el socialismo democrático, y que revela en cierto modo la imposibilidad de unidad. Yo creo que unidad no va a haber, lo que va a haber si acaso es subsunción, o sea, es que el proyecto del socialismo democrático se va a subsumir y se va a diluir en la identidad política de una nueva izquierda que tiene el ímpetu sin ideas de unos y el carácter granítico, digamos, del PC, que puede terminar controlando más cosas de las que los demócratas de este país querríamos. En fin, yo no sé qué va a pasar en la primera vuelta. Yo no tengo tan claro que los pocos electores o los muchos electores que vaya a tener la Carolina Toá vayan a estar disponibles para votar por la Janet Jara o por Winter, no lo sé. Yo tengo amigos que votan por la Carolina Toá, que yo creo que no están disponibles para votar por Winter, pero, o sea, perdón, ni por Winter ni por la Janet Jara. Pero la verdad es que no lo sé. A mí me parece esto un escenario todavía sumamente abierto, sumamente incierto, y falta el destape del verdadero candidato del pueblo, que como todos sabemos es don Franco Parisi, que está ahí una vez más intentando, no, es una broma eso, pero yo creo que Parisi y figuras como Maine Nichols y figuras de esa naturaleza, digamos, pueden salir con una sorpresa en cualquier instante, eh, sin contar con los que las encuestas dan ahora como favoritos, que sería en este momento José Antonio Cast. Yo tengo que ver para creer que José Antonio Cast puede ganar una segunda vuelta electoral en Chile, pero no lo descarto. Muchas gracias, profesor Galán, por el análisis. Nos salió muy bien parado ¿cómo se llama? Winter, Gonzalo, ¿no? Gonzalo Winter Echeverry. De nuevo, nos salió Echeverry. Y sí, pues tienes razón, efectivamente puede ser que haya más candidatos tapados de aquí al final. Pues bueno, va quedando cada vez menos, pero uno no sabe, en una de esas, si es que gana Jara, Maine Nichols agarra un poquito más de vuelo, no sé, pues, uno no sabe, uno no sabe. ¿Te puedo acotar una cosa? ¿Te puedo acotar una cosa, chica? Yo creo que si no hubiera colapsado del modo en que colapsó y por las razones que colapsó la figura política de Claudio Rego, una figura como esa podría haber sido temible en una primera vuelta ganada por la Janet Jara. Una figura de ese perfil, así como Orrego, yo creo que lo liquidaron en el momento axial de su vida. A mí me desagrada mucho la figura política de Orrego, pero creo que le llegó un golpe durísimo en un momento en que tenía cartas reales para haber sido presidente de la República. Por ejemplo, si la Janet Jara ganaba por un lado, José Antonio Caz ganaba por el otro. Ganaba en el sentido de pasar a segunda vuelta. En fin. Sí. La fortuna de la que habla Maquiavelo. También son consecuencias de los propios hechos, de los propios actos, digamos. Vamos entonces ahora a la frase boba para ver cómo le va a Gonzalo Viste, porque ya la digo tan bien, así que quizás se repita el plato. Vamos a la frase boba. Profesor Pirio. Sí, bueno, yo ya lo había insinuado. El conjunto de disparates y tonteras que ha dicho Winter para defender su franja o parte de su franja, tratando de presentarse como
un representante del proletariado y de este pueblo con tantos dolores, porque esa es la última ciutiquería que han inventado ahora. Ya no son los territorios, son los dolores. Les duele todo, ¿no? Yo espero salir sin dolor de espalda después de grabar este programa, Wilson, porque te acusaré de miembro de la élite que me has victimizado, ¿no? Genocidamente. Si me da asiática. Es una cosa simplemente increíble lo que hemos visto. O sea, un tipo que estudió en el Verbo Divino y después en Pío IX con Santa María, digamos, o sea, de lo más oligárquico de esta sociedad, tratando de disfrazarse de abajista. Y ahí, a mí, fuera de la estupidez infinita de este tipo, pero donde mucho incauto cae, pues, así como Trump también se presenta como un defensor de los obreros industriales, siendo un especulador inmobiliario inescrupuloso, que algunos dicen que no se atreve a pelear con Putin porque le tienen grabado desde la KGB unas cuestiones bastante bochornosas, digamos, en su primer viaje a Moscú, y la gente le cree, digamos, que están contra las élites, en este juego del populismo, del pueblo doliente, ya dolorido contra estas élites malvadas. A mí me produce una gran indignación la impostura de tipos como Winter, porque yo le he hecho clase en pregrado a muchos cabros modestos, humildes, algunos de los cuales fueron embaucados por estos sinvergüenzas, que desde la PUC, que es vuestra alma mater, estimados contertulios, y desde Pío IX con Santa María, que es mi alma mater, les contaban, digamos, de que ellos eran unos personajes salidos del manifiesto comunista de Marx y Engels, digamos, y que iban a ser los mesías para la sociedad igualitaria y fraterna. Y siguen en esto, después de 3 años y medio de abuso de poder de una manera brutal, desde las licencias médicas hasta el nepotismo, pasando por los amigotes, digamos, que salen en un video mostrando un pie arriba de un auto mientras son embajadores, en una especie de, no sé, de erotismo pseudo japonés decadente, digamos, con la polola. O sea, una ordinaria, una vulgaridad y tanta gente engañada, digamos. Yo espero que algunos de mis exalumnos, la mayoría de ellos, que les compraron a estos falsos profetas, que gritaban desde algún cerro de Judá, la redención proletaria a esta altura les vayan a pasar la boleta y no sigan votando por ellos. Pero han engañado a mucha gente, ya han manoseado las desigualdades en Chile y el carácter clasista y racista de esta sociedad de una manera increíble. La mamá de este cabro es una lobista histórica, dejémonos de cuentos, y aparecen ahí hablando contra los clientes, la mamá, en la mesa del poder, y tanto imbécil que les compra esto. Entonces, es una bobería con patudez y malignidad a esta altura. Así es. Yo nunca les compré, en todo caso. Yo, no, bueno, aquí... Yo lo sé, pero a mí me da mucha pena cómo engañaron a cabros en 2010, 2011 en adelante. A cabros humildes, de todas maneras. Que uno no era capaz de pedirles que fotocopiaran un libro porque sabía que lo iba a meter en un brete desde el punto de vista de lo que eran sus necesidades. Cabros con problemas hasta para almorzar si fallaba la beca. Así es. Profesor Galas, ¿cuál es su frase boba? Mira, a mí me encantó la frase de Winter sobre el cobre y el litio. Es maravillosa, es la peor idea del mundo. O sea, mira, es que uno podría hablar tanto rato, sobre todo sobre la cantidad de tiempo que requiere
construir un clima y un ecosistema científico que pueda, en fondo, cuando Chile esté en ese estado, digamos, de desarrollo científico-técnico, quizá ya no va a existir, no van a quedar reservas de cobre en Chile. Bueno, en fin, Oye, pero más allá de esa para idea... salir del extractivismo, lo primero que necesitamos es no reprobar ramos en la universidad. Efectivamente. Sí, no, pero yo quiero quedarme con la... Mira, hay una entrevista que dio Franco Parisi a la Connie Santamaría y a Matías del Río, que no tiene desperdicio, no tiene desperdicio. Es una, en Canal 24. A ver, hay muchas cosas que uno podría decir. Entre otras, a ver, quiero poner un ejemplo de frase boba, aunque obviamente no es la frase más boba de este mes, pero que ilustra la actitud permanente de Parisi. Le preguntan porque perdió a todos el Partido de la Gente perdió a todos sus parlamentarios. Y él dice, pero tenemos uno. ¿Quién? Dice, no les voy a decir, esto es un secreto, pero tengo uno. Y por supuesto yo siga ya, pero ¿de qué está hablando? ¿Cachai? Como si es que todos se fueron del partido, y él insiste en que sí, pero es que hay uno que no fue elegido por nosotros y ahora está con nosotros. Y es una actitud así absolutamente desquiciada, irresponsable, como uno no sabe si... Es como que estuviera jugando, es una cosa pero muy impresionante. Y pasa eso con un montón de cosas de su entrevista, propone a Goldborn como ministro de Hacienda, le preguntan si habló con él, bueno, no, todavía no, en fin, hablé de otras cosas. Es impresionante, es una entrevista que es como una píldora de irresponsabilidad política. Ya ni siquiera me atrevo a decir populismo, demagogia, ni ponerle ninguna etiqueta. Es como un charlatán así de la calle, un gallo que podría estar leyendo la suerte en el Paseo Ahumada, pero resulta que está leyendo la suerte en un programa de política porque es candidato presidencial y tiene en su espalda una mochila muy sustancial de votos, que es lo más impresionante para mí, la razón por la cual yo a Parisi nunca lo he dejado en paz, es porque no me deja de sorprender la cantidad de votos que saca. Creo que hace unas campañas subterráneas muy buenas, supongo que por redes sociales tipo WhatsApp, Instagram y ese tipo de cosas, porque no sé cómo lo hace, pero puntúa muy bien en regiones, sobre todo en el norte. No está nunca en Chile e impresionantemente le duplica o triplica lo que las encuestas dicen que va a sacar en cada elección a la que se presenta. Entonces, me parece un personaje para tener siempre ahí en la mira, porque algo tiene que a nuestro pueblo le gusta. Sí, y está más viejito ya, parecía. Se ve A todos mayor nos pasa, también. don Vicente. Sí, yo también sí, yo hablo como si a mí no me pasara. Bueno, uno se mira con otros ojos, lamentablemente. Ya, vamos a la recomendación de libros. Se me perdió la cortina de la recomendación de libros. Espérenme un poquito, señores, por favor. Ahora sí. ¿Qué libro no la Pensé que la recomendar? ultra antilustrada que ve este programa y que le cargan los libros, y la Juana Aren, como dicen algunos, te había boicoteado tu cortina de libro, Vicente Wilson. Oye, yo no tengo un libro hoy día, pero sí tengo un suplemento que está sacando el Mercurio, que va en el número 5, porque tiene que ver el de hoy con algo que habíamos hablado la semana pasada sobre las virtudes cívicas y McIntyre. A propósito de la muerte de McIntyre. Bueno, y es un tema que además con Eduardo llevamos muchísimos programas comentándolo. Es sobre las conductas incívicas como lastre para el desarrollo. Realmente recomiendo la lectura de esta crónica para el futuro número 05. Santiago de Chile, miércoles 18 de junio del 2025. Mercurio de Santiago y de Valparaíso. Viene además una entrevista al profesor Fábrega, a don Jorge, sociólogo y economista. El desarrollo. Muy interesante. Pero viene todo, desde las mentiras para conseguir beneficios sociales, los ruidos excesivos, y los distintos tipos de incivilidades que demuestran la caída de letos
cívico básico en nuestra sociedad. Entonces, para ser acumulativo con Tras la Virtud, que fue el libro que recomendamos en el programa anterior, recomiendo este suplemento del Mercurio de hoy. Muchas gracias por el dato, profesor Zafirio. Profesor Galás, ¿qué nos recomienda? Sí, yo voy a aprovechar, don Vicente, este pequeño espacio para, en lugar de recomendar un libro, hacer una publicidad. No, me voy a aprovechar un poco para hacer un adelanto de un libro que todavía no se publica, pero que fue enviado esta semana a imprenta, y que mi amigo y colega Daniel Mansuy escribió sobre el Frente Amplio. Mansuy, que la rompió hace año y medio con este libro sobre Allende, Muy bueno. que fue muy leído. Acaba de terminar y de enviar ya a imprenta, como les digo, un libro sobre el Frente Amplio, del cual tuve la oportunidad de conversar con él ayer, no ayer, hoy día, sí, ayer fue martes, ¿no es cierto? Sí, ya estoy perdido. Y que, digamos, voy a dejar invitados, digamos, a nuestros auditores, que yo creo que les puede interesar, a que esperen con atención a este libro, que supongo que se va a publicar o sea, que va a estar en librerías en cosa de un mes más o algo así, probablemente un poco antes o después que eso, porque Daniel empezó su escritura de ese libro con interés en entender cuál era, digamos así, la motivación, el diagnóstico y el proyecto del Frente Amplio, intentar extraerlo, digamos, de un montón de trabajo de archivo para ponerlo ahí al frente. Y él tiene una visión, después de la investigación que hizo y de la escritura del libro, aún más ácida que la mía sobre el Frente Amplio. Lo que se va a dejar leer en ese libro, en el fondo, es un recuento del Frente Amplio, que es fundamentalmente un grupo, una generación de personas que fueron en gran medida unos oportunistas, digamos, ¿no? Y claro, no estoy yo aquí hablando por Daniel, y que cada uno lea el libro en su justo mérito ahora que se va a publicar, pero me parece que va a ser una lectura de mucho interés para nuestros auditores, lo que tenga el profesor Mansuy que decir sobre la coalición que hoy nos gobierna. Y claro, el libro va a tener el mérito tal vez de salir justo antes de las elecciones. En fin, veremos si alcanza a ejercer alguna clase de influencia en la recepción que la... Disculpe, sí. Eduardo, y el libro, ¿tienes un poco más de detalles en el formato que está escrito? Porque, por ejemplo, el libro de Allende, sobre todo la primera parte, tenía como un foco más periodístico, por así decirlo. No sé si es más de ensayo, más periodístico. ¿Qué sabes Yo tú creo de que va a eso? ser es más o menos el mismo mix. O sea, digamos, yo no tengo la versión definitiva del libro, no la he podido leer aún, pero es un trabajo primero de archivo, digamos, de fuentes primarias y de recopilación de cosas que fueron dichas, entrevistas, en fin, cómo se fue desarrollando desde el movimiento estudiantil, cómo fue evolucionando el discurso de una generación de dirigentes políticos. O sea, es un trabajo de archivo, pero que tiene una tesis que lo va ligando. Bien, saca rápido los libros Mansuy. Bueno, buena pega. Sí, buena pega. Oigan, profesores, muchas gracias por los comentarios, en los análisis. Vamos a ir al profesor Zafirio y ponerse sombrero y paraguas y todo para la lluvia, para las elecciones, ¿o no? Para votar por Gonzalo el Pobre, como Walterio el Pobre, que dirigió una cruzada. ¿Ah? Gonzalo el Pobre, que dirige una cruzada contra los oligarcas y la mesa del poder, en la cual está su mamá.
Así es. Así es. Ya, pues señores, buenas noches, buenos días para el resto que van a ver el video mañana. Que estén muy bien. Chao. Abrazos. Chao, chao.